Reddit pregunta: ¿qué te hizo darte cuenta de que estabas con los amigos equivocados? Empezaron a hablar frente a mí de lo emocionados que estaban todos por el próximo viaje a la playa. Yo no había sido invitado. Tenía 21 años y ellos 18. Todos eran estudiantes nuevos en la universidad. En algún momento me dieron dinero, una lista de bebidas, y yo fui quien se encargó de comprarlas para ellos. Uno de los chicos se dio cuenta de que ni siquiera me habían invitado a la fiesta y lo dijo en voz alta. Ese momento terminó por romper el grupo para siempre. Curiosamente, ese chico sigue siendo mi mejor amigo 15 años después. Algo parecido me pasó también en octavo grado, en plena etapa formativa. Yo estaba en un pequeño grupo de 3 amigos. Habíamos hablado de ir al festival del pueblo que hacen cada año, pero al final decidimos que era demasiado complicado pedirles a nuestros padres que nos llevaran y organizar todo eso. Tiempo después me enteré de que ellos ya habían ido juntos, sin decirme nada. Recuerdo que se sintió casi como estar dentro de una película de crecimiento personal, pero en la peor parte de la historia. También me ocurrió algo similar en un trabajo anterior. Un día, varios compañeros habían estado hablando de juntarse para tomar algo, pedir pizza y jugar a Call of Duty. Todo parecía una idea casual, sin nada concreto. Un par de lunes después, ya estaban comentando lo bien que la habían pasado ese sábado por la noche jugando. Alguien me preguntó dónde había estado y tuve que decir que no me habían invitado. Esa misma semana decidí dejar de salir con ellos y tomar distancia. En otra ocasión, durante la preparatoria, un amigo me preguntó algo como: ¿cómo le hiciste para que te invitaran a la fiesta de cumpleaños número 18 de Sharon? Mi respuesta fue simplemente: ¿qué fiesta? Resultó que yo era la única persona de todo el curso que no había recibido invitación. Y, sinceramente, eso sí dolió bastante. Más adelante me pasó algo parecido, pero con una boda. La novia incluso llegó a mencionar que en un mes yo conocería a su hermano en la boda, cuando yo apenas había comentado que solo lo había visto una vez. Me quedé en silencio, algo confundida, porque todas las demás personas de la mesa, unas 9 mujeres, sí estaban invitadas, incluidas mis compañeras de piso, pero a mí no. No fue un descuido, y después de la boda nadie volvió a mencionar el tema. Con el tiempo me fui alejando de ese grupo. Pasaron un par de años y ya no hablaba con ninguno de ellos. Tampoco parecía que hubieran notado mi ausencia. Entre todos habíamos tenido una conversación sobre cómo podíamos empezar una banda y lo divertido que sería. Yo intenté dar seguimiento un par de veces, pero me topé con una respuesta medio a medias. Pensé que todos estarían ocupados, pero aún así me sentí un poquito herido, porque empezar una banda siempre había sido un sueño mío. Pasaron un par de meses. Luego, un día, cuando estábamos poniéndonos al día, alguien mencionó que yo iba a tener que irme pronto, porque a unos cuantos les tocaba prepararse para el ensayo de la banda. Mi novio, que estaba conmigo y había estado escuchando mi confusión sobre por qué la idea de la banda se había quedado atorada, casi se va a las manos. Antes de que alguien pregunte, no soy una porquería de músico. Toco guitarra y cello, y yo soy cantante con formación clásica. Quería hacer una broma que consistía en lanzar piedras desde un puente elevado de la autopista. Solo de pensarlo ya sonaba peligroso. Uno de los chicos con los que compartía departamento en la universidad me invitó a reunirme con él y un amigo suyo. Vivíamos arriba de un restaurante, en pleno centro. Al final, su plan no era tan extremo. Querían lanzar sobres de salsa de Taco Bell a los autos desde el techo. Aún así, no dejaba de ser una idea bastante irresponsable. Curiosamente, poco tiempo después, él terminó convirtiéndose en policía. Cuando éramos más chicos, nosotros tirábamos bolitas de nieve desde una colina hacia los costados de los camiones que pasaban. Era una travesura tonta, pero bastante inofensiva en comparación. Lanzar piedras desde un puente elevado, en cambio, es prácticamente buscar que ocurra una tragedia. En la preparatoria, alrededor del año 1990 y 91, mi profesor de álgebra nos contó una historia relacionada. Habló de un hombre que hacía algo parecido, pero con una variación. Ataba una piedra a una cuerda, la dejaba colgar y la subía justo antes de que tocara el suelo, hasta que un día algo salió terriblemente mal. La piedra impactó contra el espejo lateral de un tráiler y el resultado fue gravísimo para el conductor.
Hubo un juicio y todo lo que conlleva un caso así. Lo más sorprendente fue que al final, quien recibió la condena fue el propio camionero, bajo el cargo de asalto con agravantes. Una resolución que dejó a muchos completamente desconcertados. Al principio, intentaron ocultarme su viaje. Luego, una chica del grupo de amigos me dijo que está bien molesta de que los demás no tengan los huevos de contármelo. Estuvo bien chido que ella fuera la única persona honesta de ahí, pero también era parte de las amistades que me dejaron fuera, o sea... Después, poco a poco, empezaron a hablar abiertamente de eso delante de mí. Yo era súper tímida, pero un día ya me cansé y literalmente les dije lo que la chica me había dicho. ¿La reacción? Dijeron que no es verdad que me excluyeran a propósito. Sé que me estaban manipulando, porque todavía estaban buscando a otras personas para unirse al viaje. O sea, no es como que ya tuvieran todo reservado y por eso no podían invitarme todavía. En resumen, creo que su viaje nunca pasó en realidad, pero tampoco ya tengo contacto con ninguno de ellos. De todos modos, después de eso tuve pesadillas con toda la situación durante bastante tiempo. En ese momento sí me dolió un montón, pero ya hace más de una década. El momento en el que te das cuenta de que solo te toman en cuenta cuando les conviene y no cuando realmente importa, suele ser bastante revelador. A veces ocurre cuando necesitan a alguien más para dividir el costo de algo, y ahí sí se acuerdan de ti. Mi mejor amigo era de esas personas que caen bien en cualquier lugar. Éramos inseparables, y aún hoy seguimos siendo muy buenos amigos. Pero en cierto punto empecé a notar algo extraño. Otras personas me invitaban a planes, pero en realidad lo hacían porque querían que él estuviera ahí conmigo. Una vez fui a una fiesta sin él, y varios se molestaron conmigo por no haberlo llevado. Como si fuera mi responsabilidad garantizar su presencia en todos lados. Fue incómodo, pero también muy revelador. Después de eso, los dos dejamos de salir con ese grupo. También he sentido algo parecido tanto en grupos grandes como en relaciones uno a uno. Hubo una persona a la que consideré un amigo cercano durante unos 4 o 5 años. Compartíamos el mismo círculo social y muchos contactos en común. Recuerdo que ambos hablábamos de esa sensación de quedarnos afuera, ese miedo a perdernos algo, cuando veíamos al resto del grupo haciendo planes sin nosotros. En ese momento, sentía que al menos nos teníamos el uno al otro, como una especie de apoyo mutuo. Sin embargo, con el tiempo empecé a notar señales que no me gustaban. Entre ellas, que ese amigo parecía filtrar las invitaciones y decidir a quién incluir, dejándome fuera en varias ocasiones. Daba la impresión de que lo hacía para posicionarse mejor dentro del grupo. Además, solo me buscaba cuando necesitaba algo de mí, como que lo llevara a algún lugar o cuando le resultaba conveniente incluirme. Ese fue el punto de quiebre para mí. También es justo reconocer que, a veces, estas dinámicas no son completamente unilaterales. Puede pasar que alguien deje de ser invitado a ciertos planes porque no los disfruta o porque suele quejarse constantemente. Por ejemplo, si te invitan a la playa y pasas todo el tiempo diciendo que hace demasiado calor o que preferirías estar en casa jugando videojuegos, es probable que con el tiempo dejen de proponértelo. Y entonces puede parecer que solo te buscan cuando les conviene, cuando en realidad también coincide con lo que tú prefieres. Estaba caminando con 5 amigos, y todos querían saltar una cerca en un área protegida donde criaban serpientes para ir a buscarlas. Yo fui la única que se negó. En ese momento ya sentía que algo no encajaba. La situación empeoró cuando uno de ellos sacó una bolsita bastante abultada, envuelta de forma sospechosa, con varias jeringas dentro. Ahí entendí que definitivamente ese ambiente no era para mí. Por otro lado, mis amigos de la iglesia dejaron de responderme y, poco a poco, desaparecieron de mi vida cuando mi depresión no se resolvió de manera rápida o sencilla. Siendo hijo de un pastor, crecí muy cerca de ese entorno y muchas veces percibí actitudes que me resultaban contradictorias. No diría que todas las personas son iguales, porque sería injusto generalizar, pero en mi experiencia era algo que se repetía con bastante frecuencia. Llegó un punto en el que sentí que mi salud mental se había convertido en una especie de punto de quiebre para mis amistades. Lo irónico es que muchos de ellos también estaban pasando por momentos difíciles, y yo siempre estuve ahí para apoyarlos y ayudarlos en lo que podía. A veces da la impresión de que mucha gente no comprende realmente lo que implica una enfermedad mental. Y, en parte, tienes razón.
Algunas personas religiosas pueden actuar de forma poco auténtica porque sienten que deben comportarse bien para cumplir con ciertas creencias o expectativas. Sin embargo, también hay personas que son genuinamente amables simplemente porque creen que es lo correcto, más allá de cualquier doctrina. Al final, la verdadera amabilidad no debería depender únicamente de una creencia, sino de una convicción personal. Hay quienes sostienen que los valores solo pueden existir a través de la fe, pero también hay muchas personas que actúan con empatía y respeto simplemente por principios propios. Esa diferencia, al final, dice mucho más sobre la persona que sobre sus creencias. La señal más rápida suele ser cómo te sientes al final de cada salida. Si terminas sintiéndote más pequeño, más inseguro o completamente agotado, algo no está bien. Los amigos de verdad no deberían hacerte sentir que necesitas recuperarte de haber pasado tiempo con ellos. Dicho eso, también es cierto que algunas personas sí necesitan recargar energía después de socializar. En mi caso, tengo autoestima y soy introvertida, así que es bastante común que necesite ir a un lugar tranquilo para descansar, incluso después de haber pasado un buen rato con personas que aprecio. Por eso creo que es importante diferenciar entre un buen cansancio, cuando la pasaste bien y te gustaría repetirlo después de descansar, y un mal cansancio, que te deja emocionalmente desgastado. Tuve un amigo que encajaba perfectamente en ese segundo caso. Se llamaba Demian, y con el tiempo empecé a notar que cada vez que pasaba tiempo con él terminaba sintiéndome peor. En una ocasión, hablando con otros amigos, le dije sin rodeos, estar con él era agotador, su actitud era pésima y resultaba muy difícil convivir así. Con el tiempo, varias personas del grupo también comenzaron a tomar distancias. A veces lo veo en redes sociales diciendo que la gente se aleja por su problema de salud mental. Sin embargo, desde mi experiencia no se trataba de eso, sino de la forma en la que trataba a los demás y de lo difícil que era compartir tiempo con él. Había una reunión normal de mi grupo de amigos de siempre, que por casualidad estaba programada para una hora que para mí era bien incómoda, así que casi nunca podía ir. Luego cambió mi horario y se lo mencioné a una de ellas. Qué padre era que por fin iba a poder ir a la reunión semanal. Me puso una carita medio apenada y me dijo que para ese día habían planeado otra cosa, que yo no había sido invitada. Le entendí la indirecta y no he visto a ninguno de ellos desde entonces. Esto fue hace más de 20 años y tengo que admitir que todavía me pica un poquito. Decidí dejar de ser la persona que siempre tomaba la iniciativa para organizar planes, solo para ver si alguien más me invitaba a algo. Desde entonces, literalmente no he vuelto a hablar con nadie de ese grupo, y ya pasaron como 15 años. Tuve un amigo con el que me pasaba algo similar. Nos veíamos seguidos y hablábamos por mensajes, pero con el tiempo me di cuenta de que siempre era yo quien iniciaba las conversaciones. Además, muchas veces eran interacciones bastante planas, tanto por texto como por persona. Un día dejé de escribirle, solo para ver cuánto tardaba en decir al menos hola. Han pasado unos 10 años y nunca volvió a contactarme. Incluso se mudó a otro estado. No me afectó demasiado, porque en el fondo no fue una sorpresa. Lo curioso es que, meses después, un amigo en común me comentó que esa persona decía que yo la había dejado de lado. Hasta revisé mi mensaje por si se me había pasado algo, pero no había nada. Fue una situación bastante extraña. También tengo amistades que casi nunca inician contacto, pero cuando yo organizo algo, lo agradecen mucho y se suman con gusto. Muchas personas más introvertidas funcionan así. Depende de que alguien más proponga planes, no porque no quieran, sino porque les cuesta dar ese primer paso. Y eso está bien, en una amistad puede haber roles distintos. Sin embargo, poner a prueba a las personas, dejar de hablarles para ver la reacción, puede ser una señal de alerta. No necesariamente algo grave, pero tampoco es una dinámica muy sana. Evaluar a otros a base de expectativas que no se comunican suele generar más confusión que claridad. Hablando desde la introversión, también hay otro lado de la historia. Intenté en varias ocasiones invitar a ciertos amigos, pero durante la salida se quejaban constantemente de que las cosas no eran perfectas. Eso hizo que, poco a poco, dejara de intentarlo y volviera a mi zona cómoda. Con el tiempo, cuando nos cruzábamos, me decían cosas como: hace mucho que no nos vemos,
pero no entendían por qué ya no me sentía cómodo invitándolos. Además, socializar puede ser agotador. Si tengo una salida en una semana, muchas veces necesito varias semanas para recuperar energía antes de la siguiente. Si nadie me invita en ese tiempo, entonces sí tomo la iniciativa, porque sé que estoy listo. Pero también me ha pasado que, si dejo de buscar a ciertas personas, simplemente desaparecen en mi vida. Por otro lado, hay quienes solo se acercan cuando necesitan algo. Con el tiempo, aprendí a reconocer ese patrón y a tomar distancia. Antes intentaba hablarlo o poner límites, pero muchas veces no funcionaba. Hoy en día prefiero ser más selectivo con mis relaciones. Curiosamente, cuando pasa mucho tiempo sin contacto, algunas de esas personas reaparecen con mucha intensidad emocional, diciendo que no quieren perder la amistad. Eso también me hizo reflexionar sobre cómo algunas relaciones se sostienen más por la conveniencia o la costumbre que por un interés genuino. Al final, también es importante considerar que no todos tienen la misma facilidad para iniciar contacto. Hay personas que simplemente no saben cómo dar ese primer paso y dependen de otros para mantener el vínculo. A veces no es desinterés, sino falta de iniciativa o inseguridad. En la preparatoria éramos un grupo de amigos de 3, aunque yo estaba más cerca de una de ellas. Durante las vacaciones de invierno, la chica con la que yo estaba cerca no paraba de preguntarme mi opinión sobre el outfit que debería usar para la fiesta de Niei que organizaba la tercera chica, a la cual no me invitaron. Ya no aguanté y le escribí una carta básicamente cortando con ella. Lo mejor es que cuando volvimos a la escuela, yo la saludé de inmediato como si nada hubiera pasado antes de darme cuenta de que la situación cambió. O sea, mira, está bien que no me hayan invitado, pero seguir hablando de la emocionada que estás sin ni siquiera reconocer que no me invitaron, eso sí dolió. Sobre todo porque yo fui la única que se apareció a su fiesta de cumpleaños ese mismo año. Buenos viejos tiempos, la verdad. La señal más clara aparece cuando el patrón se vuelve evidente, la gente empieza a hablar mal de ti en cuanto no estás presente, y el apoyo genuino prácticamente no existe. Casi siempre, esa es la señal definitiva. Era como una versión de Mean Girls, pero en la vida real, mujeres en sus 40 y 50 años repitiendo dinámicas bastante desgastantes. Yo fui la única que decidió salir de ese grupo, y en los 2 años desde entonces no he mirado atrás. Aún así, no fue fácil. Dejé atrás un grupo con el que llevaba más de 20 años de amistad. Aunque el ambiente era claramente tóxico, no he logrado llenar ese vacío, y a veces la soledad se siente con fuerza. Supongo que es cuestión de tiempo y de ir reconstruyendo poco a poco. No tengo muchos amigos hombres, pero cuando he salido con grupos así, la experiencia ha sido bastante diferente. En general, el ambiente se siente más relajado, con más risas y menos tensión por ese tipo de dinámicas. Actualmente tengo un grupo de amigos donde la mayoría son hombres, y la diferencia se nota bastante, todo es más ligero, más natural. No hay esa lucha constante por la atención o por dominar la conversación. Nadie intenta que todo gire a su alrededor, y eso hace que compartir tiempo se sienta sencillo. Me he quedado en ese grupo porque hay una base de respeto mutuo que no necesitas forzar, simplemente está presente. Sin embargo, incluso ahí hay detalles a los que hay que prestar atención. Hay una persona en el grupo que suele hablar mal de otros cuando no están. Muchas veces lo hace conmigo, aunque no sé si también lo hace con todos. He llegado a escuchar comentarios negativos sobre varias personas. En algunas ocasiones, he sentido la necesidad de ser honesto y contarles a otros lo que se ha dicho, especialmente cuando se trata de personas que ni siquiera forman parte activa del grupo. Aún así, es una situación incómoda que te hace cuestionar qué tan saludable es esa dinámica a largo plazo. Me mudé a menos de 1 hora de distancia. Aún así, yo hacía el esfuerzo de ir a verlos al menos 3 fines de semana al mes, pero el 95% de ellos nunca se molestó en venir a mi zona ni una sola vez. Con el tiempo, también empecé a notar otros cambios, me invitaban cada vez menos a planes, casi nunca me escribían primero y, muchas veces, solo respondían cuando yo proponía algo o llevaba algo para compartir. Ahí entendí que, en ocasiones, la amistad se sostiene más por la cercanía que por un interés real. A mí me pasó algo parecido, aunque en mi caso la distancia era de solo 15 minutos en coche. Mi esposa y yo nos mudamos a la casa de mi infancia después de que mis padres se trasladaran a un lugar más pequeño.
Durante el primer año, mis amigos vinieron apenas 4 veces, y en todas esas ocasiones era para alguna fiesta, con bebida y comida incluidas. Con el tiempo, mi círculo cambió. Me quedé con pocos amigos de la infancia, pero mucho más cercanos, y en su lugar gané nuevas amistades entre mis vecinos. También hay otra forma de verlo: menos de 1 hora de distancia puede convertirse fácilmente en casi 2 horas del día de alguien, entre ida y vuelta, incluso sin tráfico. Sin ánimo de ofender, pero fuiste tú quien tomó la decisión de mudarte. A veces, ese tipo de cambios afecta inevitablemente la dinámica de las relaciones. Por ejemplo, yo también me he ido distanciando de amigos que decidieron tener hijos, mientras que yo no, simplemente nuestras rutinas dejaron de coincidir. Algo similar ocurre con mis padres: se retiraron a una zona rural en el oeste de Estados Unidos y a menudo se quejan de que no ven a sus nietos. Pero viajar hasta allá implica prácticamente un día entero y un gasto considerable para una familia, así que es comprensible que mis hermanos solo puedan hacerlo cada cierto tiempo. Siendo honesto, que no vayan a visitarte con frecuencia puede ser algo bastante normal, especialmente si tú sigues yendo a verlos varias veces al mes. Muchas personas solo harían ese tipo de trayecto por un evento importante o después de mucho tiempo sin verse. Puede sonar un poco duro, pero también es cierto que cuando uno decide mudarse, en cierto modo asume el costo, en tiempo, esfuerzo y dinero, de mantener esas relaciones. No siempre es realista esperar que los demás hagan ese mismo esfuerzo de manera constante. Además, es entendible que, poco a poco, puedan empezar a dejarte fuera de algunos planes. La distancia hace que llegues más tarde, que te vayas antes, o que no siempre puedas adaptarte a la espontaneidad del grupo. A veces no es algo personal, sino simplemente una consecuencia práctica de haberse alejado físicamente. 1. Empiezas a comparar cómo hablan de las personas cuando están presentes y cómo lo hacen cuando no lo están. Con el tiempo te das cuenta de que, probablemente, también hablan mal de ti cuando no estás. 2. Notas un exceso de bromas a tu costa o una especie de actitud de superioridad cuando están en grupo. A veces, ciertas personas desarrollan resentimiento por inseguridades propias y lo proyectan en los demás, especialmente cuando perciben que alguien es más seguro o no comparte ese mismo nivel de inseguridad. También hay señales más directas. Por ejemplo, cuando haces planes delante de ti sin incluirte y no es algo aislado, sino repetitivo. O cuando ves en redes sociales fotos de una salida a la que nadie te invitó. Después de varias experiencias así, decidí incluso alejarme de las redes sociales por un tiempo. Esto fue algo que me ocurrió durante años. Pero el punto de quiebre llegó hace poco. Le presenté a un amigo a ese grupo y tiempo después empezó a salir con ellos. Subieron varias fotos juntas en un bar y, una vez más, nadie me había invitado. Ahí fue cuando decidí priorizarme. Entendí que seguir insistiendo en un espacio donde no me incluían solo me desgastaba. Fue un acto de respeto propio soltar esa relación y reenfocar mi energía en conocer personas con las que realmente me sienta bienvenido. También me cansé de ser siempre quien organizaba los planes. Dejé de hacerlo y desde entonces no he vuelto a saber de ellos. Literalmente, nunca. Antes solía visitar a mis amigos del colegio y la preparatoria varias veces al año. Cuando me mudé a un destino turístico bastante popular, estaba ilusionado pensando que ahora ellos vendrían a visitarme, como yo lo había hecho tantas veces por ello. Pero no fue así. Fue como si, de repente, hubiera dejado de existir para ellos. Y, aunque al principio dolió, con el tiempo entendí que alejarme fue la mejor opción. Mi vida mejoró muchísimo después de tomar esa decisión. Estuve conviviendo con el mismo grupo de personas casi cada semana durante 3 años, y realmente pensé que todos éramos amigos. Pero cuando hubo una ruptura dentro del grupo, todo se vino abajo. Yo era quien terminaba la relación con cada uno de ellos, y así que de inmediato me convertí en persona no grata. Cuando era más chico, tuve otro grupo de amigos que pasó por algo parecido. Tiempo después volví a hablar con uno de ellos y los comentamos. Recuerdo que dijo algo que se me quedó grabado. El problema es que nuestro grupo se volvió demasiado cerrado sobre sí mismo. En su momento no entendí del todo a qué se refería, pero con los años empezó a tener más sentido. En mi caso, durante la adolescencia y los primeros años de mis 20, también formé parte de un grupo así. Incluso llegamos a describirlo entre nosotros como demasiado enredado, porque muchas personas dentro del grupo salían entre sí o tenían algún tipo de relación.
Eso terminaba generando tensiones, celos y situaciones incómodas que afectaban a todos. Creo que a eso se refería mi amigo, a un grupo donde casi todas las relaciones, amistades o románticas, ocurren dentro del mismo círculo. Puede parecer cercano o unido al principio, pero con el tiempo se vuelve frágil, porque cualquier conflicto personal termina afectando a todo el grupo. También conocí un grupo así en la preparatoria. Prácticamente no consideraban salir con alguien fuera de su círculo. Y, como era de esperarse, cuando uno de ellos empezó a relacionarse con alguien externo, todo se desestabilizó. La gente empezó a tomar partido y el grupo se terminó fragmentando. Pasé por algo muy similar en otro momento. Todos éramos compañeros de trabajo y salíamos casi todas las noches. Tomábamos algo, jugábamos, compartíamos mucho tiempo juntos. Eso duró alrededor de un año. Pero cuando terminé con mi pareja de ese grupo, la situación cambió por completo. Poco después dejé ese trabajo y él empezó a decir cosas sobre mí al resto del grupo. Ya ni recuerdo exactamente qué era, pero fue suficiente para que, uno por uno, dejaran de hablarme. Con el tiempo entendí que ese tipo de grupos, tan cerrados y entrelazados, pueden parecer muy fuertes desde fuera, pero en realidad son bastante inestables. Cuando todo está bien, funciona, pero cuando algo se rompe, el impacto suele ser mucho mayor. Me pasó cuando, siendo hombre, empecé a salir con otro grupo de amigos que ya se conocían desde la infancia. Estábamos jugando básquet y me llamó la atención cómo se apoyaban entre ellos, se motivaban, se animaban y se celebraban mutuamente. Se notaba que realmente se importaban. En cambio, el grupo de amigos con el que yo crecí era muy distinto. Todo era competencia constante, bromas pesadas, insultos y apodos ofensivos, aunque supuestamente fueran en broma. Durante mucho tiempo lo vi como algo normal. Me tomó casi 20 años darme cuenta de cómo debería sentirse una amistad de verdad. Aclaro algo, molestar o bromear entre amigos puede estar bien, incluso puede ser parte de la confianza. Pero tiene que venir desde el cariño. Si eso es lo único que sostiene la relación, y no hay apoyo real detrás, entonces no es una amistad tan sana como parece. Sé que muchos dirían cosas como, así es como sabemos que nos cuidamos o estos amigos estarían ahí en las buenas y en las malas. Y puede que, en parte, sea cierto. Pero también hay un problema, si la relación está construida sobre la burla constante, se vuelve muy difícil ser vulnerable. No te sientes cómodo abriéndote o pidiendo apoyo, porque existe el riesgo de que lo que digas termine siendo motivo de burla. Y eso asumiendo que todos saben cómo apoyar, lo cual no siempre pasa. Muchos simplemente se quedan en silencio o responden con algo como que mal, amigo, pensando que con eso es suficiente, cuando en realidad no lo es y puede incluso empeorar las cosas. Todo esto lo entendí mejor cuando conocí a mi esposa. Ella tiene un grupo de amigos mixto, muy sano, y me integraron de inmediato. Había inclusión, bromas con buena intención y cero juicios, pero sin perder el respeto. Fue un contraste enorme. En retrospectiva, el grupo con el que yo estaba tenía dinámicas bastante dañinas. Se criticaban por cualquier cosa y el humor muchas veces era hiriente hacia los demás o hacia cualquiera que no encajara. Era un ambiente pesado. En mi caso, siempre me etiquetaban como raro. Llegué a pensar que había algo mal en mí, especialmente cuando hablaba con chicas. Con el tiempo entendí que, en realidad, había celos porque yo podía conversar con facilidad y conectar con otras personas. Incluso llegaron a difundir comentarios sobre mí que alejaban a quienes recién me conocían. Me tomó años darme cuenta de que eso influía en cómo me trataban los demás. La diferencia fue enorme cuando me alejé de ese entorno. Con el tiempo también salieron a la luz comportamientos bastante cuestionables dentro de ese grupo, lo que terminó de confirmar que no era un lugar sano para mí. Hoy ya no siento que el problema fuera yo. No es que haya perdido algo valioso, sino que ojalá hubiera entendido todo esto mucho antes.